Hay determinadas tecnologías que han logrado revolucionar el sector y sin duda la hiperconvergencia ha sido una de ellas. Durante los últimos años hemos sido testigos de esa expansión de estas soluciones que han pasado de ser una tendencia, una alternativa a los sistemas tradicionales a convertirse en una elección para transformar digitalmente las compañías. Los motivos son muchos. Por un lado, el software que gobierna estas soluciones se encuentra en un momento muy maduro y, por supuesto, es una tecnología capaz de adaptarse a diferentes entornos. Bienvenidos a este webinar online en el que vamos a analizar todo esto, el sector de la hiperconvergencia y cómo está actualmente este panorama y todos esos asuntos que rodean a esta tecnología. Y lo vamos a hacer con los expertos que me acompañan. Alejandro Solana, GSI GSP Solution Architecture en Nutanix. Muchas gracias. Bienvenido. Mónica, un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Rafael Arroyo, director general adjunto de Prosol. Encantado. Gracias por contar conmigo. Nosotros encantados. Y Julia Santos, y Iberia Country Manager de Rubrik. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Bien, pues vamos a comenzar y empezamos, si os parece, analizando esta tecnología porque 2020, como parece, va a ser el año, ¿no?, de la hiperconvergencia. Me gustaría comenzar conociendo vuestra opinión y esa visión sobre el estado actual de la hiperconvergencia y también por qué cada vez más organizaciones apuestan por este tipo de arquitectura. Alejandro. Pues realmente es más una respuesta a la supervivencia. Realmente las organizaciones hoy en día en este contexto digital necesitan sacar nuevos servicios rápidamente, el tipo de arquitectura de aplicaciones ha evolucionado y son mucho más distribuidas en entornos y el cloud responde a esas necesidades. Y también el dato ha experimentado un crecimiento exponencial, con lo cual el contar con una infraestructura tradicional en el cual el proceso de instalación, configuración y mantenimiento lleva tanto tiempo, hace inviable este tipo de proyectos, con lo cual la hiperconvergencia simplifica enormemente, hace la vida más fácil y puedes decidir de qué manera utilizar la infraestructura en función de los servicios que tengas que provisionar. Rafael, ¿cuál es este panorama actual en tu opinión? Bueno, yo creo que el panorama viene tanto desde el punto de vista de la demanda, como bien decía Alejandro, al final hay digamos, una necesidad de simplificarlo absolutamente todo. O sea, el portfolio o la cantidad de tecnologías alternativas que tienen ahora mismo las organizaciones es terrible y la única manera es de afrontarlas es, vamos a simplificar todo lo posible las partes, podríamos decir, más áridas dentro del centro de proceso de datos. Y luego, por otro lado, en el mundo de la oferta, yo creo que precisamente surgen jugadores nuevos que son los que facilitan precisamente incorporar este tipo de tecnologías y al mismo tiempo fuerzan a los existentes a tratar de alinear sus propuestas tecnológicas previas a esta nueva propuesta. Entonces yo creo que se juntan esas dos tendencias tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda y yo creo que se genera una espiral virtuosa. Yo no diría que 2020 es el año de la hiperconvergencia, yo creo que va a continuar, esto no es una moda pasajera, esto veremos yo creo que el mercado desarrollarse hasta 2025 y a partir de 2025 yo no prometo nada. No sé qué va a ocurrir. Ya hablaremos. La bola de cristal. Bueno, yo creo que Alejandro ha apuntado una cosa tremendamente importante y es la irrupción, dijéramos, de nuevos tipos de negocios que hacen que la empresa tradicional o los negocios tradicionales tengan que competir brutalmente. ¿Eso qué significa? Que tienen una necesidad de adaptarse muy rápidamente y muchísimas veces las tecnologías de la información están actuando como stoppers. Por tanto, es necesario el incrementar la eficiencia operacional, la puesta de los productos y de las soluciones en el mercado mucho más rápido, ser más ágiles y estas nuevas compañías también son más rentables. Luego, eficientarse económicamente y operacionalmente y puesta en el mercado rápido de las cosas es fundamental para las compañías actuales. Entonces, yo creo que es la razón por la cual casi todos los que estamos aquí, que estamos involucrados de alguna manera, ¿no?, en el crecimiento de este tipo de tecnologías, haga que estemos creciendo muy rápidamente también como fabricantes y como integradores de este tipo de soluciones. Habéis apuntado algunas de las ventajas y de factores por los que este crecimiento y esta expansión se está produciendo y no hay duda de que estamos ante un panorama de las tecnologías de la información muy cambiante en términos generales, ¿no? Porque es fundamental definir esa hoja de ruta antes de proceder a una modernización de la infraestructura de TI, ¿no? ¿Detectáis que hay riesgos? Si los hay, ¿cuáles son esos riesgos a evitar en estas etapas? ¿Cómo identificarlos también? Sí, realmente esto va por olas tecnológicas. Al final el cloud público se convirtió en una ola y todo el mundo ha tendido a ir al cloud público sin hacer un balance del tipo de cargas que tenían en el data center. Hay ciertas
cargas que obviamente por las necesidades de responder ágilmente, por la volatilidad, encajan más en un modelo de cloud pública, y otras cargas más tradicionales a lo mejor no eran las más susceptibles a ser ejecutadas en ese tipo de modelos. La idea un poco de la hiperconvergencia es hacer convivir lo tradicional y lo futuro en un modelo que sea sencillo, como comentaban. Al final se trata de que todo lo que es horas de instalación, configuración, que viene del mundo más tradicional, simplificarlo a la mínima expresión y consumir los servicios ubicándolos allí donde necesito de forma muy sencilla. Y ahí la hiperconvergencia es un poco el objetivo que tiene, es hacer la infraestructura invisible, ya sea on-prem o cloud público, y dar a las organizaciones la capacidad de elección, donde ejecuto qué en función al rendimiento, coste y a la seguridad que la organización demanda. ¿Algún riesgo más que detectéis, Julia? A ver, lo que ocurre es que muchas veces las organizaciones deciden implantar este tipo de tecnología precisamente para eficientarse, para rentabilizarse, etcétera, etcétera, y se olvidan de que esto lleva a un ecosistema posterior. Hay que elegir un buen integrador, por ejemplo, pero adicionalmente hay que hacer más transformación en el data center, porque al final la hiperconvergencia está, dijéramos, en la parte productiva, en el cómputo, el almacenamiento, pero hay que transformar probablemente o tener en cuenta las comunicaciones, la red, y también, por ejemplo, la protección. No tiene ningún sentido, y ya introduzco mi libro, ¿no? mi fabricante, no tiene mucho sentido que tú te eficientes, dijéramos, en la parte productiva, y después las copias de seguridad, la protección continua del dato, la gobernanza, el control, esté en tecnología tradicional, porque eso puede ocurrir, que los beneficios que la compañía está intentando obtener de la adopción de hiperconvergencia no sean al final todos si el ecosistema no acompaña. Es decir, otras soluciones, pues la protección, el networking, etcétera, y la elección también del integrador. Es importante. O sea, que al final todo tiene que estar, digamos, en esas soluciones hiperconvergentes que al final, si mezclamos, puede haber problemas. No ser suficiente, dijéramos. ¿Qué opinas? Al final yo creo que ese concepto de transformación digital que tenemos todos en mente cuando planteamos la modernización del centro de proceso de datos, al final yo creo que tenemos que hacerlo como cualquier iniciativa de negocio. Es decir, tenemos que fundamentalmente planificarlo y saber dónde queremos ir, cuáles son los quick wins, las victorias rápidas que queremos obtener, y luego cómo somos capaces de que esta carrera hacia el éxito se convierta en algo sostenible. Entonces, como bien decían ellos, al final la gracia es, oye, ¿cómo voy a alinear todas las capas del stack tecnológico para llegar a un punto en el que esta variabilidad tecnológica la pongo al servicio del negocio? Entonces, idealmente, lo bueno es cuando construyes una infraestructura lo suficientemente sólida, lo suficientemente flexible, lo suficientemente adaptable a cualquier cosa que te pueda venir, es precisamente yo creo que el gran impulso que damos desde las áreas de IT a que esa transformación se produzca. Entonces, yo creo que el riesgo, por un lado, pasa por no hacer nada, y yo creo que lo comentábamos antes de empezar, o sea, hay un mayorista de viajes que se acaba de parar o acaba de declarar la bancarrota porque su modelo de negocio se había quedado estancado. O sea, ellos han dejado cientos de miles de personas en su lugar de vacacional porque han declarado la bancarrota. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esta gente? Pues no ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Ya han venido otros y le han comido la tostada. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el propio negocio tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, y las áreas de tecnología tienen que proporcionarle las herramientas y los servicios IT, y en muchas ocasiones, para que eso ocurra, esa base, como comentaba Alejandro, esa base tiene que ser sencilla, tienes que ser capaz de aglutinar todas tus tecnologías y ser capaces de darles servicio desde una plataforma común. Entonces, al final no nos podemos quedar con una única pata del centro de proceso de datos, tienes que mirar todas las interrelaciones que hay, porque el problema que tenemos con un data center gobernado como si fuese una aplicación, como si fuese software, pues requiere de integraciones. Entonces, ¿cómo va a hablar el mundo del cómputo y el almacenamiento con la protección del dato, con las redes, la seguridad, la WAN, pues, los usuarios en definitiva? Pues esa es la gracia, creo yo. Entonces, el riesgo pasa, primero, yo creo que por no hacer nada, y luego, cuando has decidido hacer algo, oye, planteas a lo mejor una evolución o demasiado drástica o a salto de mata. Y en ese momento es cuando te metes en el lío. Yo creo que si lo planificas, buscando una victoria rápida, una serie de victorias rápidas, vas a tener el éxito. Incluso
planteando el cloud público como referencia. Al final, Exacto. ¿qué ha proporcionado el cloud público? Pues la experiencia de consumir. Necesito estas determinadas piezas, el backup, los servicios, la protección, contenedores, máquinas virtuales. Al final tienes un portal que es un puzzle y eliges las piezas y te montas lo que necesitas para un determinado servicio. La idea de la hiperconvergencia es, teniendo que ha nacido además en el contexto de cloud pública y tiene como referencia esa experiencia de consumo, trasladarla a las organizaciones, de manera que ya no estamos delimitados a las paredes de un data center, sino que utilizamos las piezas que mejor encajen en el puzzle que estamos montando, seleccionamos con un clic de ratón el rol que van a ejecutar, integramos vía API estándar para reducir lock-in y bloqueos, y permitimos realmente a las organizaciones que utilicen aquello que necesitan de la manera más ágil posible. De hecho, la hiperconvergencia nació principalmente como una arquitectura para entornos de nube privada, pero las necesidades de las organizaciones obligan también a adaptar ese modelo de nube híbrida, multicloud. En este sentido, ¿cuáles son vuestros acercamientos? Julia. Bueno, en nuestro caso, lo que hacemos es proveer una arquitectura extremo a extremo. Me explico. Cuando en producción o en la parte productiva el cliente adopta una solución hiperconvergente, nosotros proporcionamos, cuando arquitecturamos on-premise o en el sitio, en el data center, una arquitectura convergente también para la protección de las copias. Lo que ocurre es que además esa misma solución, que es tan sencilla de escalar y de utilizar, se extiende también a los entornos multicloud. Entonces nosotros aportamos la misma solución de protección de datos tanto para el data center como para las nubes públicas. Y no solamente hacemos eso, sino que bueno, pues tenemos un offering relacionado con la desagregación que se produce de los datos cuando tú trabajas en entornos multicloud o simplemente en entornos híbridos, donde están las nubes privadas y las nubes públicas. Entonces, en este caso, al haber desagregación de datos, se produce también una complicación en la gestión de este tipo de entornos multicloud. No solo en la gestión, sino incluso en el rastreo, por ejemplo, del compliance o de la gobernanza de los datos. Entonces, nosotros también tenemos como Rubrik pues, un offering, dijéramos, para realizar explotación fuera de producción sobre esos datos que se encuentran desagregados como consecuencia de la adopción de modelos híbridos o modelos multicloud. Rafael, Alejandro. No, pues me lanzo al ruedo. Yo lo que diría es, al final, como cualquier tecnología y cuando hay diferentes propuestas de valor en el mercado, cada uno toma una decisión de desarrollo que idealmente hace que su tecnología sea la óptima en un número amplio de entornos, pero no en todos. Entonces yo creo que las estrategias multicloud vienen determinadas fundamentalmente por el, oye, ¿cómo soy capaz de aprovechar las bondades de las diferentes tecnologías disponibles en cada uno de ellos, ¿no? Eso al final es lo que queremos todos. Oye, con los coches, oye, pues si yo tengo una familia numerosa, pues tengo un coche adaptado a ello y a lo mejor luego tengo un coche más pequeño o tengo un coche pequeño y luego uno grande para los viajes. Entonces al final intentas adoptar esa tecnología válida o óptima para cada uno de los problemas. El problema, o digamos el reto que se genera a posteriori es, oye, fenómeno, yo he adoptado un montón de tecnologías, pero ahora ¿cómo las controlo? ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo las securizo? ¿Cómo las protejo? Que ese es desde el punto de vista de la integración el gran reto que yo creo que hay. Y es, oye, ¿cómo somos capaces de dotarnos de herramientas comunes a todos y cada uno de los entornos para que esto no se convierta en una pesadilla de gestión? Entonces, aquí la gracia de tener compañeros de viaje como los presentes es, oye, yo tengo una tecnología que me da igual el entorno de nube al que te muevas, que me da igual la tecnología que tengas por encima, que me da igual que lo quieras abajo, arriba, on-premise, en el público, en la híbrida. Si la gracia es, oye, ¿cómo somos capaces de simplificarlo? Aprovechando lo mejor de cada casa, pero simplificarlo. Porque, insisto, hemos trabajado desde hace 20 años en el mercado del data center y lo que hemos visto son grandes despliegues o grandes inversiones que llegaban a un momento en el que no daban más de sí en términos de beneficios para la empresa porque la complejidad en su gestión era monumental. Entonces, insisto, una vez la estrategia multicloud yo creo que la va a adoptar todo el mundo y la gracia en este caso es, oye, una vez adoptas esto para sacarle el máximo partido, no lo conviertas en una pesadilla de gobierno, es simplifícate la vida. Yo creo que precisamente la hiperconvergencia es una de las cosas que te planteas. Es decir, oye, desde el punto de vista de la gestión del dato, pues me da igual dónde está el dato. Yo lo quiero gobernar con unas políticas definidas en un único punto.
desde el punto de vista de la gestión de recursos, pues yo los quiero gobernar desde un único punto, permitiendo que cada uno de los componentes hablen entre sí, pero facilítame la vida. Y yo creo que es por ahí donde el reto de los integradores pasa por decirle al cliente, señor cliente, tiene usted una serie de funcionalidades en cada uno de los entornos, nosotros de una manera honesta somos capaces de decirle, oye, aprovéchalos aquí y aquí y aquí. A lo mejor para un entorno raro o para un entorno marginal o para algún entorno nuevo, pues es difícil que esto funcione, pero la gracia es que seamos, digamos, todo lo transparentes posibles para decirle el punto dulce de esta tecnología es este, hazlo. Sí, realmente estoy un poco de acuerdo con lo que ha comentado. Nosotros desde Nutanix lo que intentamos, viendo la heterogeneidad de oferta y de posibilidades, es estandarizarla y simplificarla. Si somos capaces de estandarizar por debajo de la infraestructura, ya sean servidores de cualquier hardware con cualquier hipervisor o cloud público de cualquier fabricante, o por encima cualquier tipo de carga, desde aplicaciones más legacy, bases de datos, servidores de aplicaciones, contenedores, entornos de Big Data, inteligencia artificial, lo que planteamos es estandarizar. Igual que la hiperconvergencia, al final, digamos, plantea el data center como un Lego de piezas con capacidad, doble pieza, doble capacidad, y luego le voy dando el color de la funcionalidad que quiero. Vía API estándar, pues me integro con... Nutanix no es experto en todo, con lo cual necesitamos contar con alianzas y con integradores, facilitando una API estándar para evitar que el cliente se quede en lock-in y en bloqueo sobre nuestra tecnología. Y por encima, que es muy importante lo que comentábamos, el gobierno. Si hay heterogeneidad en cloud pública y en data center, al final necesitamos un único modelo de gobierno que me permita establecer las distintas políticas. Desde Nutanix lo que hacemos es, uno, plantear una capacidad de gobierno digamos, que me permita aprender de mi propio entorno, porque cada entorno es diferente uno de otro. Con tecnología de inteligencia artificial, ver cómo están funcionando mis cargas y proporcionar recomendaciones de dónde ejecutar qué. El segundo caso es el ciclo de vida de las aplicaciones que estoy ejecutando sobre la infraestructura. No ya solo el ciclo de vida de la infraestructura, sino las propias aplicaciones. Si es un contenedor, si es una máquina virtual, si es una base de datos, que la interacción con la organización sea simple y estándar, con lo cual simplifico enormemente la vida y me centro en el valor que estoy proporcionando a la organización. Y por último, visibilidad. El tema de trabajar en silos, como veníamos haciendo hasta la fecha, al final era una complejidad enorme. Distintas capas, almacenamiento, red, cómputo, sistema operativo, hipervisor, cloud pública. Al final, si no somos capaces de tener la visibilidad y reducir esa complejidad, al final los proyectos acaban siendo de meses, cuando realmente estamos en un mundo volátil y el tiempo de respuesta cada vez es más ágil. Sí, necesitamos que todo sea lo más rápido posible. Y en este sentido, ¿qué peso tiene el software en estas tecnologías de la información actuales y concretamente en estos entornos de centros de datos, Alejandro? Pues yo creo que cada vez más. De hecho, si vemos un poco la historia de Nutanix, empezamos siendo una compañía de appliance, todos nos conocen por el appliance, pero llegado al punto, realmente la flexibilidad, la capacidad de elección y el poder hacer lo que las organizaciones demandan no puede acabar consolidado en un determinado hardware, un determinado hipervisor o en una determinada herramienta o silo. Al final, la idea fundamental es proporcionar capacidad de elección, flexibilidad, y eso se hace vía software. Al final, de hecho, proporciona el beneficio de estandarizar. Si tú tienes un data center estandarizado que se habla en la cloud pública, toda la automatización, todo el gobierno es mucho más sencillo. Y ahí es donde reside un poco la tendencia del mercado a ir a un mundo software defined en todas las capas. Yo puedo estar un poquito de acuerdo. Yo creo que el software lo es todo. No es una parte, lo es todo. Es decir, al final, y lo lamento mucho por los fabricantes de hardware, al final eso se ha comoditizado y las diferencias que se producen entre una plataforma hardware y otra son mínimas. Las bondades las incorporando capas de software. Entonces, yo creo que aquí precisamente es el qué capas de software y sobre todo qué flexibilidad y qué capacidad de adaptabilidad tienen las diferentes capas de software que tú incorporas, son las que van a marcar precisamente el no caer en algo que ha comentado Alejandro, que es el vendor locking. Yo creo que uno de los en este momento que estamos en proceso de desarrollo incipientes, lanzando cosas, experimentando, es precisamente yo creo que esa experimentación tiene que ir muy enfocada a cómo hacemos para evitar caer en los mismos errores que caímos en la última oleada tecnológica. ¿Cómo hacemos para que esto sea mutable? Para que si yo hago un experimento y no funciona, sea capaz de hacer otra cosa. Para si yo escojo una determinada tecnología, soy capaz de cambiarla si esa no termina de funcionar o no termina de evolucionar. Entonces, y eso al final son siempre capas de software. Son siempre capas de software trabajando en equipo. Por eso yo creo que el software ahora mismo,
en un peso del data center, pues prácticamente todo. O sea, el resto subástalo. Proporciona esa flexibilidad que estáis Sí, comentando, ¿no? es un poco complicado hacer más aportaciones porque es que lo han dicho ya, o sea, realmente el software, yo pienso que es todo también, o sea, realmente el hardware está tan comoditizado que lo importante son las funcionalidades que proporcionas y se proporcionan con el software. Dicho lo cual, pues por aportar a lo mejor un poco más, también es muy importante el tema de APIs que ha comentado Alejandro, o sea, no solo las funcionalidades que tú das en el software, que sea abierto, que puedas correr en todo tipo de plataformas hardware comoditizadas, sino también pues que luego tengas capacidad de integrarte y de hablarte con otros. Eso también es fundamental. Por autocontradecirme. Software y API REST. Por autocontradecirme, también te diré que Eso está muy bien. Luego hay ciertos elementos marginales donde también se ve precisamente evoluciones dentro de la plataforma hardware, ¿vale? O sea, tenemos toda la parte de GPUs, de procesamiento en entornos gráficos, donde hay desarrollos específicos basados en un hardware, pero porque hay unas necesidades muy puntuales. Es más, salió la noticia hace poco de que IBM también ponía su ordenador cuántico a disposición de la gente para correr cargas que le llegasen a través de la nube. Entonces, aquí estamos hablando de que, oye, ya desde un punto de vista hardware estamos evolucionando para llegar a no sabemos dónde, pero precisamente en cargas específicas de seguridad, de procesamiento gráfico, de entornos de Big Data, Machine Learning, todo el tema de la conducción autónoma está desarrollada sobre GPUs. Y eso no es estándar, hay una voz cantante. Entonces hay un desarrollo hardware marginal, creo yo, pero para la mayor parte de las cargas y la mayor parte de los data centers que yo conozco, pues software. De hecho, yo creo que, y estando totalmente de acuerdo con lo que han comentado, al final las organizaciones en lo que se fijan es, oye, tengo estas cargas, voy a generar este otro tipo de cargas y tengo estos datos y voy a generar este volumen de datos. Y sobre eso decido por debajo cuál van a ser las distintas piezas. A lo mejor para un determinado conjunto de cargas encajan unas, para otro conjunto de cargas otras, para el dato a lo mejor me llevo cierta parte a la cloud pública, para datos más críticos para el core business lo dejo en el data center, pero de lo que se trata es de proporcionar a las organizaciones la máxima flexibilidad y la máxima capacidad de elección. No llegar aquí y decir, oye, este es mi stack completo, lo tomas o lo dejas. De hecho, Alejandro, Nutanix siempre se ha definido como una compañía de software, lo has comentado antes, ¿no? A pesar de proporcionar una configuración de hardware alternativa en formato appliance. Salvando las diferencias en cada proyecto, según vuestra experiencia, ¿cuál sería esa combinación ideal entre computación, almacenamiento, conectividad y redes? Yo, vamos, lo he venido comentando, al final, la capacidad de elección. Al final, las mismas piezas no encajan en el puzzle de la misma manera para cualquier tipo de dibujo. El ejercicio fundamental que todas las organizaciones con el canal y los integradores están realizando hoy en día es entender el status quo, el plan y el roadmap a futuro de dónde quiero ir y sobre eso dimensionar pues, las necesidades de red. Como todo software, al final pues, puedo elegir un hipervisor, elegir un software SDN en función de lo que por arriba va a necesitar las distintas cargas. Lo que hacemos desde Nutanix es proporcionar esa capacidad de elección y simplificar y automatizar al máximo los distintos niveles para que el ciclo de vida de ese proceso sea lo más sencillo posible. Bueno, Rafael, vosotros como integradores de la plataforma hiperconvergente de Nutanix, ¿qué consejos daríais a esas empresas que están dudando pero que están pensando dar el salto a esta arquitectura? Bueno, integrador de Nutanix, de Rubrik, aquí presente también, y por no mencionarlos de algún otro, ¿vale? Yo creo que lo he comentado antes, en realidad el rol del integrador a día de hoy pasa por entender cuáles son esos puntos óptimos de utilización de las tecnologías y ser capaces de hacer una consultoría en términos de, oye, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu camino hacia un nuevo entorno de trabajo? Y a partir de ahí ser capaz de ayudarte a evolucionar tanto lo que ya existe como las cosas nuevas. Entonces, nuestro planteamiento en este caso es siempre utilizando tecnologías comerciales, porque lo que ya ha inventado alguien no lo vamos a reinventar de nuevo, oye, pues invertir en un equipo de trabajo que es fundamentalmente el encargado de hacer que lo que pintamos en un PowerPoint, estas cosas que proponemos, se conviertan en una realidad. Ellos lo han comentado, no se puede plantear ni una infraestructura hiperconvergente ni una tradicional sin contemplar cuáles son las aristas y las integraciones que hay que realizar con el resto del data center.
cambia una cosa en un data center y se verán afectadas todas las demás. Entonces el planteamiento es, oye, si somos capaces de decirte cuáles son las primeras, segundas y terceras derivadas de incorporar una tecnología y de evitar ese lock-in que se puede producir por hacerlo fácil, por tiro lo conocido, bueno o malo, pero es conocido, entonces yo creo que ese es precisamente el camino y nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que aquí, una vez más, falta, o digamos, lo que tenemos que desarrollar es la confianza en el otro lado para decir, oye, créeme que lo que te estoy diciendo es cierto, ¿no? Julia, en vuestro caso, pues la tecnología de Rubrik para la gestión de almacenamiento y las copias de seguridad, como nos has estado comentando, es otro ejemplo de esa relevancia de las asociaciones entre fabricantes. ¿Qué aportáis vosotros, dirías, como esos fabricantes de hiperconvergencia? Nosotros, cuando un cliente se ha planteado eficientarse operacionalmente y económicamente adoptando tecnología hiperconvergente para su parte productiva, lo que no tendría sentido es que tuviera compañeros de viajes para la protección de los datos, para dar protección continua, para disaster recovery o para gobernanza de los datos en entornos multicloud, que tuviera soluciones que están basadas arquitecturalmente o diseñadas hace 30 años, que es lo que ocurre con el 90% de las soluciones que hay ahora, que tienen un diseño de hace 30 años. Entonces no tiene sentido tener hiperconvergencia, bueno, no tiene sentido tener hiperconvergencia en la parte productiva y después tener un sinfín de piezas desde el punto de vista arquitectural y de software para realizar otras tareas como sería la protección de los datos, la protección continua de los datos, la gobernanza del dato o la adopción, por ejemplo, de un DR contra nube o migración de cargas a la nube, etcétera, etcétera. No parece que sea lógico, porque muchas de las, imagínate, alguien adopta hiperconvergencia para disminuir el coste que tiene el legacy operacionalmente, por ejemplo, y de repente tienes que dedicar muchísimos recursos todavía a la solución de copias de seguridad o de protección continua o al DR. Pues no tiene sentido, o sea, lo suyo es el que lo adoptes de forma completa. Nosotros, desde el punto de vista de arquitectura software, también somos convergentes, no hiperconvergentes porque no llevamos hipervisor, porque no nos hace falta, el software hace unas funciones, luego con nosotros alguien que adopta tecnología Nutanix pues tiene el mismo tipo de arquitectura extremo a extremo, dijéramos, tanto en la producción como en la copia de seguridad. Y luego lo que aportamos, pues, por ejemplo, a empresas como Nutanix, pues también protegemos su propio sistema operativo, por llamarlo de alguna manera, que también había que protegerlo luego. Dijéramos que eso es un poco nuestra aportación en este contexto, el ser un compañero de viaje adecuado que no haga que cuando algo se implante por un motivo, como lo que estamos diciendo, automatización, adopción de estrategias de cloud, API, REST, etcétera, etcétera, y de repente tienes ahí un compañero de viaje que está haciendo que la compañía no obtenga esos beneficios totalmente. Entonces también, de alguna manera, les complementamos. Y es un factor importante, porque al final cualquier organización en este contexto tan heterogéneo lo que busca es la diferenciación. Exacto. Al final, cuando te vas a la cloud pública, tienes el mismo entorno, tienes exactamente lo mismo. Elegir bien los compañeros de viaje y soluciones que te permitan, con el assessment adecuado por parte del integrador, establecer tu roadmap con las distintas piezas para montar lo que realmente necesitas, diferenciándote del resto, eso aporta un valor diferencial, valga la redundancia. Hombre, los compañeros de viaje, según estáis comentando, son fundamentales, ¿no? Si no lo más importante, elegirlos bien. Es, al final, yo creo que no se puede hacer todo, uno solo no puede hacerlo todo. Yo creo que los experimentos que ha habido en el mercado para intentar hacerlo han fracasado todos. Entonces, al final, esto es un entorno de una cierta complejidad, una elevada complejidad, y al final yo creo que es precisamente esa cooperación es estrictamente necesaria para que esta promesa de un data center gobernado SIEM de manera simplificada, fácilmente desplegable, escalable, se cumpla. Pues si no, al final, como decía el desarrollador, el Martin Fowler, que ha liderado muchos de los desarrollos tecnológicos, te dice, oye, al final, si no, tendremos un antipatrón que es, llegado el momento de parón, lo declaramos un éxito y pasamos a hacer otra cosa, porque mejor no toques al bicho que está muerto. Entonces, por eso digo que yo creo que es aquí el compañero de viaje tiene que ser un compañero con una apuesta a medio plazo, y precisamente es gente que apuesta precisamente por esa cooperación, y es estrictamente necesaria.
Me gustaría finalizar haciendo un breve análisis. Pensemos en organizaciones que están pensando en realizar esa inversión en tecnologías de la información durante los próximos meses o años, pero que aún están indecisas, que no saben exactamente qué hacer porque ven estos riesgos, estos retos y a lo mejor pues, no llegan a comprenderlos, ¿no? ¿Qué podría suponer la adopción de la hiperconvergencia para estas empresas y qué les diríais, Alejandro? Pues lo primero que les recomendaría es, uno, analizar su status quo y elegir muy bien un primer caso de uso. Al final, introducir una nueva tecnología en cualquier data center pues acaba siendo un desafío, porque estás acostumbrado a trabajar con determinados procesos, con determinadas tecnologías, incluso las personas necesitan formación, con lo cual es vital garantizar que el primer caso de uso obviamente me aporte un valor, con lo cual decidirlo bien en base a ese assessment y coger confianza y rodaje sacándole el máximo partido a ese primer caso. Una vez, viendo un poco los reportes financieros que hacemos cada trimestre, probablemente Nutanix se caracteriza porque desde el punto de vista de negocio la repetición de adquisición por parte de clientes existentes se dispara exponencialmente según van cogiendo soltura con la tecnología. Obviamente aquí se trata de vender, pero al final también se trata de resolver problemas, que es probablemente lo más importante. No vendes si no ayudas a una organización. Con lo cual, empezar en pequeñito, coger soltura y velocidad de crucero y luego ir identificando nuevas cargas para sacarle el máximo partido. Y el contar con digamos, colaboradores que aporten esa experiencia es fundamental. Y que ayuden en cada paso de ese camino, ¿no? Porque para ir de la mano, efectivamente. Si no, hacerlo todo solo es bastante complicado. Y por eso pues hay cosas como el Cloud Repatriation, que está tan de moda. Me lo he llevado todo al cloud público, pero al final la factura que me ha llegado a fin de mes pues no es la que me esperaba, lo tengo que bajar. Te lo vuelves a llevar. Entonces se generan situaciones un poco que pues, se pueden evitar. Haciendo bien un poco el plan a corto y largo plazo, se pueden evitar. No solamente un problema del dinero que se ha gastado, es un sino de cultura, incluso incorporar nuevos procesos, simplificarlo para que realmente la organización sea ágil, el data center sea ágil. Al final es un beneficio mutuo, pero el paso inicial es romper el miedo, coger soltura con la tecnología e ir abordándola poco a poco. ¿Qué opinas, Rafael? ¿Qué más les dirías a estas empresas? Pues precisamente abundando en el concepto de la planificación y el análisis de cuál es mi situación actual, yo en muchas ocasiones insistimos en el que intentando llevar a la contraria a lo que es el mercado español, que es muy de hard discount, permitirme el palabra en inglés, ¿cuánto me cuesta el hardware y el software? Y a partir de ahí busco la opción más barata. Nosotros siempre insistimos en que tenemos que analizar cuál es el coste total de qué es esto. Fundamentalmente porque nos olvidamos en muchas ocasiones, no solo cojo esto que es muy fácil de sopar, me olvido del trabajo que me cuesta, las asistencias que tengo que contratar, los costes de los periféricos. Entonces, si tú haces ese análisis y das un paso más allá que el simple hecho de cuánto me cuesta el hardware y el software, y pienso en esas segundas y terceras derivadas, al final llegarás a la conclusión de que esos puntos dulces que estamos hablando de incorporar nuevas tecnologías pueden ser más de los que inicialmente uno contempla. Entonces, como bien dice Alejandro, oye, no te lances todo de golpe, porque los cambios repentinos y drásticos suelen ser peligrosos, pero sí analiza bien cuál es el coste real de cuál es tu IT. Tenemos ejemplos claros de gente que se lanza a la nube porque es que era muy fácil, muy rápido, y ya esto me sale más caro con hijo tonto. O tenemos gente que, oye, porque no soy capaz de calcular cuál es el coste real de lo que tengo, pues me encuentro con infraestructuras perfectamente obsoletas, que luego cuesta Dios y ayuda modernizar, ya sea para continuar con lo que había o para llevarlo a un entorno nuevo. Entonces, si hacemos ese análisis, yo creo que los puntos dulces de aplicación de estas tecnologías son muchos más de los inicialmente considerados. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que dedicarle tiempo. Entonces, esto, me vais a disculpar, es una autocrítica a nivel nacional. La planificación en muchas ocasiones brilla por su ausencia. Entonces, se van adoptando, o tenemos que evitar entre todos que la gente adopte la decisión fácil que 2 años después genera una deuda técnica espectacular e impagable. Y yo creo que ese es el reto que tenemos todos. Y efectivamente en un momento de cooperación, porque yo creo que, insisto, tanto en el caso de la hiperconvergencia, ya sea para producción, para lo que queráis, para backup, para el gobierno de datos, yo creo que tiene muchos más puntos dulces de aplicación de lo que una simple comparación de lo que cuesta el hardware y el software puede demostrar.
Hombre, yo creo que sobre todo el tema de la simplicidad, dependiendo del nivel, dijéramos, de interlocución al que hablemos dentro de los clientes, pero vamos, o sea, realmente los clientes tienen muchos problemas de operacionalidad, o sea, eso es una cosa indiscutible. Y luego, por otro lado, el tema de los costes también, y nosotros también solemos demostrarlo. Es cierto que lo que hay que tener en cuenta es el coste total, o sea, porque a veces les cuesta el comparar, dijéramos, lo que volvamos decimos, ¿no?, peras con peras. Entonces hay que tener en cuenta el coste total de propiedad, pero si se tiene en cuenta eso y la simplificación, o sea, siempre se va a obtener un beneficio. Entonces, si realmente hay estas organizaciones que a lo mejor son más o que pueden tener un nivel de incertidumbre como para lanzarse a este tipo de introducción de tecnología nueva, pues una buena opción es buscar un caso de uso concreto que le permita experimentar, porque es cierto, luego viene la capacitación de los recursos y los compañeros de viaje, o sea, hay algunas cosas a tener en cuenta. Entonces, lo mejor es elegir un caso de uso o incluso capacitación o incluso una pequeña transformación también de los procesos o hasta organizativamente. Pues entonces dejas de trabajar en silos y en muchas organizaciones las personas están o los roles también están en silos, ¿no? Entonces hay que experimentar un poco y el empezar por casos de uso. Si realmente se tiene reticencia es lo mejor. Pero desde luego, o sea, la simplicidad y el coste de propiedad, la reducción del coste de propiedad es algo que no tenemos ninguno de los que estamos aquí ninguna duda de que son beneficios que se obtienen y además de forma bastante rápida. Yo ahí me gustaría decir que el concepto, la palabra simplicidad es una palabra muy sexy, pero en muchas ocasiones poco valorada, ¿no? La mayor parte de las organizaciones con las que colaboramos nosotros son gente que tiene un departamento de IT infradimensionado. Es decir, por eso. Es decir, si yo tengo muchas cosas que hacer y ya tengo poca gente y me vienen muchas más cosas, muchas más tecnologías, muchas más opciones, pues oye, o simplifico lo que estoy haciendo o me vuelvo loco. Entonces yo creo que es precisamente el encaje que tiene la tecnología de la hiperconvergencia en el mercado español es fantástico, precisamente por el infradimensionado de todos los equipos de trabajo que yo conozco. No hay nadie satisfecho con el número de personas que tiene trabajando para llevar el día a día. Y esta es precisamente un factor clave para, oye, ten éxito en lo que estás haciendo. Ten éxito a la hora de, oye, te liberas de ciertas cargas de trabajo y te dedicas a verdaderamente asistir a la organización a incorporar todas tecnologías nuevas. Insisto, la palabra simplificación a todo el mundo le suena bien. Ahora, cuando le dices, sí, simplifícate, pero pon dinero para simplificarte, entonces ya es cuando la gente, empieza la gente. Pero por eso luego los números salen siempre. Yo no tengo ninguna duda. Pues muchísimas gracias a los tres. Hemos visto que la simplificación no es tan simple, hay que planificarla y sobre todo en el caso de la hiperconvergencia elegir muy bien a los compañeros de viaje. Muchísimas gracias Julia, Rafael y Alejandro por este rato hablando sobre hiperconvergencia. Yo creo que habéis dado las claves para que los que nos han estado escuchando entiendan mucho mejor y puedan planificar precisamente ese viaje. Así que gracias a los tres. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias a todos por seguirnos.